Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y el sistema de fases que están cursando los distintos distritos del territorio bonaerense. Se encuentran presentes el señor Jefe de Ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, y el señor Ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. Ahora escuchamos las palabras del señor Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Hacemos, como es habitual este martes, el raconto de lo que ha sucedido en estos últimos 7 días con la pandemia del COVID en la provincia de Buenos Aires. En general, en líneas generales, como veníamos viendo las últimas semanas, y particularmente la semana anterior a la que culminó este domingo, había una ralentización en la caída de casos, producto de las medidas que se habían tomado. Habíamos tenido una caída importante intersemanal la primera semana, con 2.400 casos promedios diarios cayendo en la provincia de Buenos Aires. En la segunda se ralentizaba con poco más de 700 casos cayendo y luego, como vamos a ver, prácticamente se neutralizó y si bien siguió bajando un poquito, lo hizo a expensas de algún descenso menor, pero que todavía se observa en el AMBA, porque lo que es el interior provincial, como vamos a ver, continuó aumentando bastante. Así que, podríamos decir que las expectativas acerca de una caída que continuara una tendencia con mayor velocidad, creemos que esta semana ya está de cara a al 21, están definitivamente terminadas en cuanto a la consideración de que eso pueda seguir sucediendo. Veremos estos próximos 3 días, pero realmente venimos con un nivel de aumento de casos que ayer se volvió a constatar bastante importante. La parte buena es que continuamos con un ritmo de vacunación muy importante, ahora también lo vamos a ver al final, con los números precisos, pero con una expectativa para estos próximos 20-25 días realmente de una dimensión importantísima, porque estamos hablando que la provincia de Buenos Aires va a contar cuanto menos con unas casi 3 millones de dosis en los próximos 25 días para ir completando con una menor cantidad, una proporción menor de esa cantidad, las dosis correspondientes a AstraZeneca que se dieron en febrero, que eran las Covishield, pero es la misma vacuna, y completando los esquemas de Sinopharm, como estamos haciendo por estos días. Pero todo el resto que llegue de vacuna AstraZeneca, más lo que siga llegando, que prácticamente estamos recibiendo 500.000 dosis semanales en estos últimos tiempos y que se pueden llegar a incrementar también de la vacuna Sputnik V, entonces eso nos va a permitir hacer un avance trascendental. Estamos en 3.200.000 dosis aproximadamente de primeras dosis y traspasamos los 4 millones de dosis aplicadas en el día de ayer. La perspectiva entonces de vacunación masiva, rápida, como estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, es muy buena y entonces creemos que es importante rescatarlo porque las medidas que haya que tomar se inscriben en el medio de un proceso de vacunación intenso. Los números que tenemos para esta semana nos llevan a que la incidencia cada 100.000 habitantes en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires está en 8.346, en el interior provincial subiendo a 7.980. Esto nos pasó exactamente igual el año pasado. Primero se despegó el conurbano respecto al interior de la provincia y luego prácticamente se equiparó. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya tenemos 12.373 casos cada 100.000 habitantes.
En el conjunto provincial promedio, AMBA e interior, 8.257, y tenemos a la fecha, lamentablemente, en la provincia 36.815 fallecidos. Lo que le comentaba recién, observamos esa curva que siempre, ese gráfico que siempre venimos siguiendo, con esa escalada extraordinaria que tuvimos hace 5 semanas atrás, entre 6 y 5 semanas, llegamos prácticamente a 11.740 casos semanales, promedio diario, muy por encima de lo que había sido el pico del año pasado, de la primera ola y del rebrote del verano, y en forma rápida se tomaron las medidas, comenzó a bajar, y como vemos, venimos con un descenso que a la fecha prácticamente se ha detenido. Fíjense que en las 2 últimas semanas medidas de mayo, el total general aumentó de 8.900 a 2.200, unos 300 casos. Uno podría decir, no son tantos, pero ya indican claramente una inflexión hacia arriba. La diferencia, como les decía recién, que de esos 300 casos que tenemos de más, 500 casos más se agregaron en el interior y 200 casos menos en el conurbano. Es decir, el conurbano siguió con una pequeña tendencia declinante de 7.061 a 6.870, pero en el interior pasamos de 1.817 a 2.314, es decir, aumentamos casi 500 casos. Y de la resta de los dos tenemos en la provincia esos 300 casos más, promedio diario semanal. Claramente estamos en un proceso donde ha parado de bajar la curva como venía y está aumentando, a expensas principalmente del interior provincial y con un número altísimo aún en la provincia. Fíjense la anterior, por favor, los descensos que tenemos, esta última semana que veníamos con descensos de 18 y 8%, y esta semana ya tenemos un ascenso de 3,5% en la cantidad de casos promedios diarios, y volvimos a poner un gráfico ahora que presentábamos el año pasado que copia prácticamente igual a lo que sucedió el año pasado. Es decir, llegamos hacia marzo, fines de marzo, principios de abril, a que la participación de los casos en el interior de la provincia eran muy pocos, cuando ya habían empezado a crecer los casos en el conurbano, y ahora empieza nuevamente. Fíjense, en la última semana de mayo tenemos 72% en AMBA contra 28% en el interior, cuando hace apenas unas pocas semanas era 87 y 13. ¿Sí? Volvemos a ver ese mismo fenómeno, solamente que se produce mucho más rápido, como toda esta última ola que estamos viviendo. En cuanto a los casos de COVID confirmados en PBA durante las últimas semanas, cuando comparamos día contra día de cada una de las últimas 4 semanas, vemos cómo ya el último viernes, sábado, domingo y lunes venimos con aumentos importantes, 15% cuando comparamos el viernes último con el anterior, 12% el sábado, 27% el domingo, 24% ayer. Es decir, de nuevo, lo que venimos diciendo, encontramos ya una inflexión, con la aclaración de que esta mayor cantidad de casos por ahora vienen siendo en el interior provincial. El indicador de la positividad, que veníamos en un descenso sostenido, volvemos a crecer. Pasamos de 40,6 a 44,6. Es decir, subimos 4 puntos la positividad, lo cual nos está indicando también una mayor circulación. El indicador de llamadas que se hacen con sintomatologías compatibles con COVID a la línea 148, después de venir, ustedes verán, con una tendencia bastante declinante, vemos que en los últimos 2 días ya tenemos un punto de inflexión. Es decir, recuerden siempre que este indicador de los que llaman con sintomatología precede en unos días a los que luego se confirman como casos, y a su vez los que se confirman como casos preceden en unos 10, 12 días a quienes después van a necesitar una cama. Como vemos, las camas están en relación a lo que les decía recién, con
leve parate y esa caída que comenzamos a tener, a los 10, 12 días se expresaron en las camas. En las camas del conurbano, terapia intensiva de adultos en el AMBA, vemos cómo tanto las camas en la ocupación por COVID como la ocupación general se estabilizaron con una leve tendencia a la ocupación por COVID, una leve tendencia a la baja, que es la línea azul. Pero recuerden que estamos en un nivel altísimo de ocupación de un 73,75 promedio, cuando habíamos llegado a un 78, casi 80, y esto, cuando esa ola de ese reflujo de nuevo que estamos viendo, ese rebrote de nuevo que estamos viendo, se expresa en las camas, lo va a hacer sobre una ocupación altísima. Es decir, cuando veamos estos casos que empiezan hoy a rebrotar y a aumentar en cantidad, van a ir a parar dentro de 10 días, 12 días a un sistema que está muy alto en ocupación de camas. Y como les decíamos la vez anterior y estos últimos martes, lo que observamos claramente es que la gente que se interna se queda mucho tiempo internada, principalmente porque es gente joven. Y tenemos pacientes internados de hasta hace 5 semanas en terapia intensiva, 5 semanas y en algunos casos más, pero no la excepción. Muchos pacientes que están internados ya muchas semanas. Porque antes podía ser que algún paciente quedara internado hasta un par de meses, pero en general el grueso se iba yendo de alta o por egreso por fallecimiento. Eso ahora prácticamente lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de gente de toda la que entra a las terapias que se quedan muchísimo tiempo. Cuando vamos a las camas del interior, en concordancia con lo que estuvimos viendo recién, vemos en negro que la cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva continúa subiendo y lo que sí ha descendido un poquito o se ha estabilizado más bien, es la ocupación de camas, la ocupación general de camas. Quiere decir que al suspender cirugías generales o programadas, etcétera, se logró contener un poco el crecimiento de camas, pero lo que sigue aumentando es la ocupación por COVID. Esta semana que estuvimos recorriendo varios municipios de la provincia de Buenos Aires, en todos los lugares observamos exactamente lo mismo, un altísimo nivel de ocupación de camas, fundamentalmente por pacientes COVID. En la próxima, como para diapositiva, como para ver y constatar de nuevo, como la línea de arriba es cómo va en leve descenso la mortalidad de aquellos pacientes que ingresan y que son mayores de 60 años y cómo va aumentando en la línea de abajo el porcentaje de mortalidad de los pacientes que ingresan por COVID. Es decir, claramente, de nuevo, es un indicativo de que la vacunación está comenzando a dar sus resultados y en este gráfico lo vemos nuevamente en forma muy clara. Durante el 2020, la gente que fallecía mayor de 70 años llegaba al 30,20% y ahora es prácticamente la mitad. Mayores de 70 años. En lo que va de este año, recuerden que estamos midiendo en lo que va del año en una época donde todavía no estaba todo el mundo vacunado. Es decir, lo que estamos observando en los últimos tiempos, todo el mundo mayor de 70, ¿no? En lo que estamos observando en los últimos tiempos es que los mayores de 70 que están ya vacunados, ese es un promedio de lo que va del año, pero incluso es mucho mejor aún en estos últimos tiempos la performance. Es decir, los mayores vacunados empiezan a tener los resultados de la vacuna. Entonces no se internan mucho menos y fallecen concomitantemente mucho menos. Esta semana vamos a incrementar aún más el nivel de testeos territoriales, 168 operativos estamos haciendo esta semana. En cuanto a los testeos, siempre nosotros decimos que los testeos tienen que tener criterio epidemiológico, que los testeos hechos al voleo o hechos porque sí no tienen mucho sentido y en este sentido quería poner como ejemplo, ¿no?, lo que pasó por estos días con algunos equipos de fútbol. Jugaron un partido a la noche 5 jugadores que al otro día dieron positivo y estaban abrazados festejando los penales, festejando los fútbol, festejando los goles y la verdad
es que es la prueba más palpable de que testear por testear no tiene sentido. El testeo es muy importante, es importantísimo, pero con un criterio de detectar y aislar y con un criterio epidemiológico. Y en algunos lugares en donde se eligen por criterio epidemiológico, se van haciendo esos barridos, que son los detectar, que ustedes están viendo allí, pero siempre con un criterio epidemiológico, donde hemos visto que hay una necesidad de ir a testear porque hay mayor concentración de casos, ahí se va, para aislar, para detectar, para aislar. Pero lo que hemos visto en estos días es que yo no entiendo realmente a esta altura del partido cómo puede ser que 5 jugadores estuvieran ya prácticamente en condiciones de contagiar jugando un partido de fútbol y al otro día den positivo. Me parece que se está jugando a un riesgo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, por último, queríamos antes de entrar a las vacunas plantear que sea la ampliación de nuestra capacidad de producción de oxígeno. Verán todas esas plantas que se están ya funcionando, algunas, y otras se están poniendo a punto o colocándose en el Hospital San Roque, en el Hospital Iriarte, ya están funcionando. También están funcionando en el Centro Hospitalario, Extrahospitalario de Ensenada, de Moreno, de La Plata. Y esta semana en particular a todo lo que veníamos comprando, los 3.000 concentradores que fueron entregados ya a muchísimos municipios también. Estuvimos en Bahía Blanca, en varios municipios entregando ya concentradores de oxígeno para uso individual de pacientes en centros extrahospitalarios o en su propia casa, con control médico. Estamos comprando también 2.000 tubos de oxígeno para seguir fortaleciendo nuestro sistema para el caso de que hiciera falta. Por último, para los números de la vacunación, hemos pasado los 4 millones de aplicaciones. Del primer componente, al día de ayer a la tarde, teníamos aplicado 3.228.000 dosis. Del segundo componente, que está creciendo, ustedes verán rápidamente, porque se están colocando masivamente las dosis Sinopharm, 783.000. Nuestros días de vacunación habituales son entre 90 y 93.000 dosis día, con capacidad de aumentar bastante ese número. Hemos tenido días de 105.000 dosis día de aplicación en nuestros centros de vacunación. Y con eso estamos prácticamente, ya hemos cumplido el hito 1, como dice nuestro gobernador, el hito está cumplido, lo que sucede es que la variable de la cantidad de gente que se anota sigue vigente, es decir, hay algunos todavía de esos grupos etarios que se están vacunando, que se están anotando, son muy poquitos, pero de quienes se han anotado, que son prácticamente la enorme mayoría, tenemos un 95%, un poco más, del personal de salud, casi un 89% de mayores de 70 años y entre 60 y 69 con comorbilidades tenemos ya un 93%. Estos eran quienes formaban parte del hito 1. Ahora ustedes saben que estamos agregando nuevos grupos priorizados, como personas embarazadas con comorbilidades, personas con discapacidad, personas entre 40 y 59 años con comorbilidades, mayores de 60 sin comorbilidades, pacientes trasplantados o en lista de espera, pacientes oncológicos y oncohematológicos, pacientes que requieren o realizan un tratamiento quimioterápico, personas cursando una tuberculosis activa. Todos aquellos que tengan alguna de estas condiciones ya pueden registrarse a través de la app, de la aplicación, a través de la página web, por cualquiera de los métodos, de los medios que tenemos, pueden anotarse. Y en cuanto al hito 2, estamos ya con un 74% de los anotados de 60 a 69 años sin comorbilidades, un 44,14% de los anotados entre 50 y 59 años con comorbilidades y un 19,72% de los anotados entre 40 y 49 años con comorbilidades. Lo que le decía recientemente, estos próximos 15 a 20 días, prácticamente esta población va a estar completamente vacunada por la cantidad de dosis que vamos a estar recibiendo, siempre haciendo de nuevo la aclaración de que el N no es un N fijo al día de hoy. Hay más gente que se puede ir anotando. Ustedes piensen que nosotros tenemos casi hoy 7 millones de anotados en la provincia de Buenos Aires para vacunarse y vamos a estar aproximadamente, o pensamos que la población global que tiene que vacunarse
mayor de 18 años ronda los 12 millones. Es decir, que todavía se puede ir anotando gente para la vacunación. Nada más decirles que un nuevo llamado para que se sigan anotando a aquellas personas que aún no lo han hecho. No importa que les falte tiempo para vacunarse, porque aquellos que tengan entre 18 y 40 años van a entrar al final, los que no tengan comorbilidades, pero ese final se nos puede estar acortando muchísimo. Haciendo de nuevo la aclaración de que cuando estamos hablando hoy de 7 millones de anotados, cuando el esfuerzo, y en eso también un pedido especial para todos los intendentes, nuevamente, a que hagan el casa por casa típico, que garantiza que todas las personas que aún no estén anotados, porque aún hay gente que no está informada, incluso no sabe que estamos en campaña de vacunación, aunque parezca mentira. Vamos a los barrios y encontramos gente que por ahí no sabe todavía de qué se trata. De eso también hay, no será una mayoría, pero hay, como aquellos también que por ahí tienen alguna duda entre si se van a vacunar o no. El casa por casa es muy importante, seguir registrando. Hay algunos municipios que están muy altos en los porcentajes de población anotada respecto a su población objetivo, y hay otros que tienen que trabajar un poco más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Acto seguido escuchamos las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. Muy bien, buen día a todos y a todas. Como siempre, luego de la actualización de la situación sanitaria y epidemiológica que realiza el doctor Goyán, lo que hacemos es actualizar la ubicación de los distritos dentro del sistema de fases. No hay ninguna modificación en términos de modificación de las actividades y las medidas de cuidado de esa fase. Seguimos trabajando con la adaptación a la provincia de Buenos Aires de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en el decreto 287, como nos pidió el gobernador, al pie de la letra. En algunos casos, como ya lo hemos comentado, hemos establecido algunas medidas de cuidado adicionales para algunos distritos, pero básicamente ese es el esquema normativo en el que vamos a seguir trabajando al menos durante toda esta semana, hasta que se tomen definiciones al vencimiento de la normativa de este DNU el día viernes próximo. Respecto de los movimientos de los distritos dentro del sistema de fases, nosotros hicimos una actualización de medio término, digamos así, el día sábado, porque ante la gravedad de la situación que habíamos detectado y que nos comentaban algunos intendentes del interior, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, decidimos sacar una resolución pasando algunos distritos a fase 2, lo mismo que estamos haciendo hoy, anunciando algunos otros distritos que pasan a fase 2, que es la fase que tiene mayores cuidados, que implica mayores cuidados para la población, porque obviamente se cumplen los dos criterios que establece ese DNU, el DNU 287, que nosotros hemos adoptado para nuestra normativa. Una incidencia de casos en los últimos 14 días respecto de los 14 días anteriores, mayor a los 500 casos cada 100.000 habitantes, y por otro lado una ocupación del sistema de terapia intensiva, de las camas de terapia intensiva, mayor al 80%. En algunos casos lo hemos pasado a fase 2 a algunos distritos que tienen una ocupación menor al 80%, porque era una situación de extrema gravedad la tasa de crecimiento de la ocupación, y porque además los intendentes lo hemos consensuado con ellos. Obviamente, como hemos hecho desde el principio del comienzo de fases, ninguna de las medidas que nosotros adoptamos es no consensuada, obviamente, al contrario, lo hablamos, lo discutimos, lo charlamos, presentamos la evidencia que corresponde. Entonces, para ir sintetizando, tenemos 5 distritos desde la semana pasada, desde la última conferencia de prensa que dimos, 5 distritos más que pasan a fase 2. Esto implica la suspensión temporal de la presencialidad en las clases, ¿no? Además, todas las medidas de cuidado, incluyendo la suspensión de la presencialidad de manera temporal por 15 días de las clases, como hemos hecho desde el primer momento, como lo indica la normativa nacional. Adolfo Alsina, Alberti, Coronel Suárez, Pergamino y San Pedro. Estos son los 5 distritos que pasan a fase 2. Tenemos un solo distrito
que se mueve de fase 2 a fase 3. Esto lo hemos trabajado obviamente con nuestras autoridades sanitarias de la región sanitaria que tiene cabecera en Bahía Blanca, lo hemos trabajado también con el intendente. De acuerdo a los datos que manejamos, están dadas de acuerdo a sus indicadores objetivos que estableció el DNU 287, están dadas las condiciones para pasar a fase 3, justamente el distrito de Bahía Blanca. Esto no quita que estemos monitoreando minuto a minuto la situación de ese distrito, porque es un distrito muy importante, muy populoso de la provincia de Buenos Aires, pero también, como decía antes, como se trata de una cabecera de la región sanitaria, a donde varios distritos de la zona derivan sus pacientes en caso de no contar con camas propias, tenemos un particular análisis y monitoreo permanente de la situación de Bahía Blanca. Después tenemos unos 14 distritos que descienden de fase 4 a fase 3 también, porque los indicadores objetivos que se plantean hicieron que amerite ese movimiento. Lo hemos hablado, repito, todo esto está consensuado con los respectivos intendentes. Lo digo rápidamente: esos distritos que pasan a fase 3 son Arrecifes, Ayacucho, Capitán Sarmiento, General Guido, General Madariaga, General Pinto, General Viamonte, Huaminí, Laprida, Lezama, Lobos, Patagones, Pellegrini y Ramallo, todos distritos que pasan a fase 3. Y por último, un solo distrito que pasa de fase 3 a fase 4 por una caída de los casos. Es un distrito con población acotada, es el distrito de San Cayetano. En suma, tenemos hoy 59 municipios en fase 2, repito, es la de mayores medidas de cuidado, 66 municipios en fase 3 y 10 municipios en fase 4. Nosotros vamos a seguir trabajando con nuestro sistema de fases, lo hemos, repito, adoptado y adaptado el sistema de fases nacional, que es absolutamente compatible con el nuestro. Es el sistema que venimos trabajando desde junio pasado con los 135 distritos de la provincia de manera consensuada, de manera coordinada con todos ellos. Un último punto antes de pasar a las preguntas, porque seguramente va a ser uno de los intereses mayores que ustedes tengan para consultar respecto de cómo siguen las cosas a partir del 21 de mayo. Lo único que vamos a plantear es que esta tarde vamos a tener una reunión en la Casa Rosada con las autoridades de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 15 horas, en donde, como siempre hacemos en la semana en donde tiene vencimiento la normativa, es repasar la situación sanitaria, hacer un diagnóstico de todas las variables, pero de las principales, fundamentalmente la evolución, la progresión de los casos de coronavirus, la ocupación del sistema de camas, si tenemos dificultades en las derivaciones, si existen algún otro tipo de dificultades que empiezan a suceder cuando el sistema está en un nivel alto de ocupación, empieza a crujir por varios lados, como lo hemos comentado. Un ejemplo de eso ha sido los problemas que hemos tenido hace unas semanas con la distribución del oxígeno. El doctor Goyán mostraba cómo además hemos reaccionado muy rápido para aumentar la producción del oxígeno a través del sistema público provincial, pero esa es la situación. Quiero aclararlo enfáticamente. Hoy no vamos a tomar ninguna medida en esa reunión de la tarde. Es, como siempre hacemos, una reunión de análisis, caracterización y diagnóstico de la situación sanitaria y epidemiológica. Quienes van a definir las medidas son, obviamente, como corresponde en estas situaciones, el presidente de la Nación, el gobernador y, en el caso de la Ciudad Autónoma, seguramente el jefe de gobierno. Pero quería hacer esa aclaración porque seguramente, bueno, ya está en todos los medios la situación para aclararlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y a continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Belén Bartoli del Destape. Bueno, primeramente para Bianco, hablando de esta semana de definiciones, analizando que los casos han aumentado en la provincia de Buenos Aires y lo que también he hablado con distintos especialistas que los asesoran al gobernador, consultarles si, particularmente en los distritos que están en fase 2, que son los de mayor riesgo epidemiológico, se podría rever la situación de tener mayores controles en el transporte, viendo que
las clases presenciales eran muchísima circulación y eso por ahora están siendo virtuales, sí en lo que era el transporte, tener la aplicación, que te lo pregunten, que no cualquiera se suba al micro, como ocurre ahora, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, por citar un ejemplo, se pueda focalizar en fase 2. Y al ministro Goyán quería consultarle, ayer estuve hablando también con especialistas, con Tomás Orduna, Guillermo Durán, con Víctor Romanowski. Analizábamos que en el pico del año pasado, en agosto, tomando las cifras del gobierno bonaerense, hubo 5.800 casos, que eso tensionó al sistema sanitario en un 75-80%. Ahora tenemos 9.221 casos promedio, con un 75 en el AMBA y un 59 en el interior en ocupación de camas. Sí, ellos me confirmaban que entre 6.500 y 7.000 casos era un promedio relativamente estable para pasar esta segunda ola, teniendo en cuenta como premisa que se apunta a que no se llegue directamente a las camas de terapia intensiva, pero analizando la realidad que tenemos. ¿Usted está de acuerdo con esta cifra de 6.500 a 7.000? ¿Podría ser un número que permita alguna que otra mayor apertura? Muchas gracias. Respecto a la pregunta de fortalecer los controles en el transporte, en los distritos en fase 2, mira, nosotros lo estamos haciendo permanentemente. Lo está haciendo también el Gobierno Nacional en los transportes que son regulados por el Gobierno Nacional, fundamentalmente los trenes, y desde nuestra Subsecretaría de Transporte se hacen, obviamente, de manera permanente operativos en autopistas, en colectivos, etcétera. Ahora, es imposible controlar un colectivo por colectivo, bondi por bondi, digamos, que no suba la gente. Es imposible que lo haga el Estado provincial, es imposible. No existe un funcionario para poner arriba de cualquier colectivo, sería ineficiente, además. Lo que sí también nosotros apelamos siempre es a la colaboración de las empresas de colectivos que efectivamente cumplan el protocolo, porque el protocolo dice claramente que solo pueden subir a los colectivos aquellas personas esenciales. Entendemos que esta es una tarea adicional, obviamente, para los choferes que tienen que verificar que las personas tengan el certificado Cuidar habilitado para ingresar, pero bueno, los controles existen, son permanentes, obviamente nuestro Ministerio de Seguridad, el ministro Berni también lleva adelante controles en la vía pública, como lo hemos hecho varias veces, también sabemos que hay controles permanentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación, o sea que hay un conjunto, una multiplicidad de controles de manera permanente. Lo que no vamos a poder hacer nunca es controlar una por una a las personas que suben al transporte público, porque el Estado provincial, lo dije 1000 veces, no es un Estado policial, el de la provincia de Buenos Aires, no tenemos la cantidad de funcionarios necesarios como para ponerle un libro y un stopper a cada persona que se sube al transporte público. La verdad que no existe en ningún lugar del mundo, además, esa situación, pero sí existen los controles y los estamos reforzando permanentemente. Sí, respecto a la pregunta que me hacías, creo que tiene una razonabilidad, ¿no? Además, son tres especialistas a los cuales nosotros consultamos habitualmente, interactuamos. Es razonable. Lo único es que, como para comentar, es que este virus te corre el arco permanentemente. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tuviéramos la cepa Wuhan, la originaria de China, dando vuelta, hoy me aventuro a decir que estaríamos en una situación relativamente tranquila y controlada de la pandemia, hoy, con muchas más posibilidades incluso de apertura, de circulación, cuidada, por supuesto, mientras vacunamos. El problema es que nos corrió el arco. Esta es otra pandemia. Dentro de la pandemia es una segunda pandemia con un virus que es muchísimo más agresivo y que incluso, aunque tuviéramos la misma cantidad que teníamos el año pasado, la característica, como decía recién, de los pacientes que se internan es diferente. Son mucho más jóvenes y se quedan mucho más tiempo, con lo cual también habría que recalcular todo el uso del sistema sanitario por estas características. Yo los otros días tuiteaba cómo se ve la imagen de un pulmón de un chico de 36 años. Es realmente aterrador que eso le suceda y en cosa de 48, 72 horas. La mayoría es cierto que es gente con alguna comorbilidad, pero también lo estamos viendo con gente sin comorbilidad, sin ninguna comorbilidad. Pocos,
pero llamativamente, porque la evolución quema, se hace en pocos días y en gente joven. Y esa gente, esos pacientes, están mucho tiempo en la terapia. Eso es un poquito, es un perfil diferencial. Obviamente que si hoy estamos en un nivel de 9.000 casos y que vemos que va a empezar a crecer nuevamente, y ya veníamos con un sistema tensionado, si estuviéramos en estos niveles de no pasarnos de 7.000 estaríamos más cómodos, claramente, en términos de ocupación de camas de terapia intensiva. Siempre volviendo a repetir que si bien la tasa de letalidad está bajando, baja porque hay muchísimos más casos y con la vacunación empezamos a ver que por lo menos determinados grupos etarios la mortalidad baja, prácticamente ha desaparecido la mortalidad de los trabajadores de la salud, todo un dato. Trabajadores de la salud que hemos lamentado algún fallecimiento por estos días fue porque no tenían la vacuna. Y los que se han enfermado con síntomas absolutamente leves y a los 10 días están de nuevo en su lugar de trabajo. Eso es muy claro y quiero decirles que además estamos midiendo ya, con algunos resultados preliminares que serán comunicados en su debido momento, no falta mucho, la inmunidad celular. Ya tenemos resultados sobre la inmunidad celular que producen todas las vacunas, incluso la Sinopharm primera dosis. Y son muy buenos, todas las vacunas protegen bien. Por lo tanto, digo, comparar año contra año está bien, pero con estas particularidades. El año pasado no había vacunas, este año tenemos vacunas. El año pasado el virus era, si se quiere, más benigno, este año es mucho más agresivo. Dentro de esas diferencias es razonable, sí, lo que dicen los colegas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Pedro Barra para laplata1.com y Radio Cool 103.7. Quería consultarte a Bianco, sobre este vencimiento de las medidas, lo que se va a adoptar luego. Trascendió que la ciudad de Buenos Aires podría optar en cerrar la presencialidad en las clases. Entonces consultarle a qué cree usted que se debe este cambio en el pensamiento. Y luego al ministro Goyan, en este marco, quería consultarle si esta desaceleración en la caída de los casos puede darse también por esta diferencia que hubo en las medidas entre la provincia y la capital federal, teniendo en cuenta el efecto de mancha de aceite del que se habla siempre y qué puede hacerse, si la respuesta es sí, qué puede hacerse para revertirlo. Mira, respecto de los trascendidos, en relación con las medidas que podría tomar la ciudad autónoma, no lo sé porque no me manejo por trascendidos ni por informes de prensa. Esta tarde nosotros nos juntaremos con las autoridades del Gobierno Nacional, con el jefe de gabinete y con las autoridades de la ciudad autónoma y veremos cuál es su posición. Nosotros, como siempre lo hemos hecho y como corresponde además, porque al tratarse, como lo dijimos una y mil veces, al tratarse de un espacio sanitario único, la ciudad autónoma junto con los 40 distritos del AMBA bonaerense tenemos que poner medidas, no digo que exactamente iguales, porque cada distrito también tiene sus particularidades. Una, por ejemplo, obviamente la ciudad autónoma tiene una proporción mayor de comercios, el conurbano bonaerense tiene una proporción mayor de industrias, o sea que puede haber diferencias en la aplicación de las normativas, pero tienen que ser medidas equivalentes de uno y del otro lado de la General Paz, de uno y del otro lado del Riachuelo, y las tenemos que cumplir de los dos lados. Respecto a la presencialidad, la verdad que no lo sé, esta tarde nos enteraremos. El punto es que hay un decreto de necesidad y urgencia vigente en donde a los distritos en alarma sanitaria y epidemiológica implica la suspensión temporal de la presencialidad. Nosotros hicimos lo que hay que hacer, respetar las normas, respetar las leyes, aplicamos esa norma de manera estricta como nos pidió el gobernador, pero también que es lo que corresponde. Lo dijimos muchas veces, lo peor que se puede hacer siempre, pero particularmente bajo estas situaciones es sumergirse en la anarquía, es decir, no cumplir las normas. Bueno, respecto a la ralentización en la caída de casos en general en la zona AMBA, por un lado nosotros hemos visto siempre que se tomaron medidas de 3 semanas, que la primera semana las medidas se cumplen en una forma un poco más estricta, la segunda semana empieza a relajar un poquito y la tercera semana relaja un poco más.
Con lo cual, pensamos que debe haber muchas variables que inciden, pero esta es una cuestión que es un denominador común. En general, las medidas no se respetan en forma muy pareja durante las 3 semanas, ¿no? Y uno lo ve en la calle. Luego habrá que ver qué medidas, otras medidas se podrían o no haber tomado en términos de aquello que sí sigue circulando, ¿no? Mayor control, etcétera, etcétera. Pero digo, dentro de las que se tomaron, pareciera como que estamos en un límite de lo que se puede conseguir con esas medidas. Y empezando a revertir, por eso que te digo, en general las medidas no se respetan exactamente igual hacia la 3ª semana que la primera. Después las diferencias, obviamente que cuando uno quiere asignar un porcentaje de cuánto impacta alguna medida diferenciada que se tome entre un distrito, que como decía recién Carlos, es un distrito casi único, ¿no? La zona AMBA, evidentemente que es difícil establecer, ¿no? Han aparecido algunos estudios que marcan alguna diferencia, que tratan de ver si, por ejemplo, presencialidad o no, cuánto impacta. Lo que sí no cabe duda, en el 90% del mundo científico y en el 90% de la experiencia de los países que realmente han estudiado esto bien, que cuando hay más circulación, por el motivo que le quieras poner, hay más circulación viral. Eso es casi como una verdad de perogrullo, digamos. Estar discutiendo de que agregar circulación, agregar más actividades y que sea neutro el resultado, no existe. Eso no existe. Por lo tanto, lo que sí está aprobado por la enorme mayoría, no es que no haya biblioteca en contra, porque siempre lo hay, pero por la enorme mayoría del mundo científico es que cualquier actividad que implique circulación aumenta los contagios. Última pregunta. Buen día. Para Bianco o Boyan, cualquiera de los dos. Facundo Cotet de Infobae. ¿Qué tan complejo es para la provincia de Buenos Aires entrar en la negociación propia de vacunas, entendiendo que se va a votar el proyecto de facultad para la compra de vacunas en el día de hoy? ¿Y cómo viene ese proceso para la provincia de Buenos Aires? ¿Con cuántos laboratorios, si se puede saber, se están negociando para la provisión? ¿Y en qué tiempo estiman que se puede llegar a algún acuerdo con algún laboratorio para la dotación de dosis que van a ser, entiendo, cedidas al Gobierno Nacional? Gracias. Mira, es un proceso muy complejo, eso es lo que quiero aclarar en primera instancia. Como es de público conocimiento, como lo ha dicho el presidente, como lo hemos ratificado nosotros, nosotros empezamos el año pasado, a los 4 días que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, anunció que se aprobaba la primera vacuna rusa, la vacuna Sputnik V, a los 4 días ya estábamos en contacto a través de videoconferencia, el gobernador ya estaba en contacto a través de videoconferencia con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa, que es el fondo que comercializa por orden del gobierno de la Federación de Rusia las vacunas en todo el mundo de manera oficial. Desde ese momento nosotros nos pusimos a trabajar como nos ordenó e instruyó el gobernador en tratar de conseguir para la provincia y para el país, para ayudar al gobierno nacional a conseguir todas las vacunas que haya disponible de todos los orígenes, de todos los laboratorios, obviamente siempre y cuando se traten de vacunas que estén aprobadas y certificadas por nuestras autoridades regulatorias. Desde entonces me animo a decir que hasta la fecha hemos entablado no menos de 20 contactos para conseguir otras vacunas. Los únicos, me animo a decir a esta altura, los únicos promisorios son los únicos que se puede avanzar de manera seria, razonable y responsable, sobre todo sabiendo que somos funcionarios públicos y que además tenemos responsabilidades penales por nuestros actos, son las negociaciones que uno entabla directamente con los laboratorios, las negociaciones oficiales. Andan pululando por todos lados intermediarios, en algunos casos más serios porque son empresas que distribuyen medicamentos, equipos médicos internacionales, etcétera, y en otros lados, y lo voy a decir en un término muy particular, lisa y llanamente mercachifles, que dicen tener vacunas, que mienten con las cifras, que son precios exorbitantes. La verdad que hemos hecho
pero no dejamos de hablar con ninguno y de establecer videoconferencias. Puedo contar anécdotas muy divertidas, no lo voy a hacer, obviamente, acá no lo voy a hacer. Anécdotas muy divertidas respecto de esos contactos que hemos tenido, pero realmente nosotros hoy nos mantenemos en negociación. Déjame repasar mentalmente, creo que con 6 laboratorios directamente para trabajar en la obtención de vacunas, con algunos de esos laboratorios con la situación muy encaminada, y efectivamente estamos esperando que se apruebe la ley. Entiendo que va a ser tratada el día de hoy en la legislatura para eventualmente poder avanzar. Pero quiero aclarar una cosa, nosotros siempre esto lo hacemos de manera absolutamente coordinada con las autoridades del Gobierno Nacional, y las vacunas nosotros las que negociamos siempre son contactos y negociaciones que elevamos al Gobierno Nacional y que los trabajamos en conjunto con el Gobierno Nacional, con Cecilia Nicolini, con la Ministra de Salud y con todos los otros funcionarios que se dedican, entre otras tantas cosas, a la compra de vacunas. Pero quiero comentar esto porque además en los últimos días hubo varias polémicas respecto de algunas personas que tenían la buena disposición, y me parece que está muy bien y habla muy bien de ellos, personas que además yo admiro en términos personales. Que nosotros de hecho estamos trabajando también esos contactos, pero que lo que quiero decir es que muchas veces algún tipo de intermediarios, algún tipo de contactos, la verdad que no son nada serios. Hay que tener en cuenta que para poder avanzar en la compra de una vacuna que está aprobada bajo condiciones de emergencia, porque no es un remedio que uno puede comprar, una medicación que puede comprar en una farmacia, no son cafiaspirinas, no son curitas, son vacunas contra el coronavirus, que es una enfermedad nueva y que están aprobadas bajo condiciones de emergencia. Hay que firmar acuerdos de confidencialidad, hay que firmar acuerdos de aprovisionamientos, hay que firmar acuerdos de vigilancia farmacológica, hay que firmar acuerdos de control de calidad. Para eso necesitamos revisar todos esos acuerdos por nuestros equipos legales, por nuestros equipos médicos. O sea que, repito, está muy bien la buena intención que todos tienen, y todo ayuda y todo colabora y todo suma en multiplicar la cantidad de vacunas disponibles. Estamos trabajando a destajo y todo el tiempo, además como una de las prioridades de la provincia de Buenos Aires, pero, repito, somos funcionarios públicos, tenemos responsabilidades penales y tenemos que hacer las cosas de forma seria y razonable. Esta es una aclaración en general, porque si no pareciera que cualquiera puede comprar vacunas en cualquier lado, y no es así, la verdad que no es así. Probablemente cuando se terminen todas las fases 3, estén terminadas y sea un medicamento de venta libre, eventualmente, o bajo receta, la situación va a ser otra. Hoy no es así, lamentablemente no es así, porque todo esto lleva sus tiempos, sus aprobaciones, sus certificaciones, sus controles de calidad, la vigilancia farmacológica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese es el punto. Nosotros seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando en la posibilidad de obtener todas las vacunas de todos los orígenes y de todos los laboratorios posibles. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días.